Ted Rice es un psíquico que ha tenido encuentros con entidades extrañas desde su infancia. En el libro Mascarada of Angels, escrito por Karla Turner, Ted relata sus experiencias de abducción, que incluyen la manipulación de su memoria, la implantación de falsas creencias y la confrontación con seres que se hacen pasar por ángeles o demonios. Ted también descubre que tiene una conexión especial y sexual con una mujer llamada Maya. El libro explora las implicaciones de la agenda oculta de los alienígenas y su influencia en la vida humana. Under hypnosis, sitting on my sofa in my little apartment, que cuando estaba una had vez en el sofá de su a sexual living, encounter with Maya that I did not initiate que tuvo un or encuentro ask sexual for. con Maya, And during this, I saw under hypnosis, y que él I la vio saw como un her as a reptil pequeño, small dinosaur-shaped head reptilian. Under hypnosis, y también her friends en at the hipnosis Volkswagen bus were also vio también que reptilian. sus amigos eran de la She misma forma took sperm from me, cuando so los I vio allá consider en that a el bus, form cuando of fue rape because I did a not agree to llevar a this. encontrarse con ellos. Ok. Hola gente, ¿cómo están? Acá tenemos una edición especial, muy especial, ya que vamos a entrevistar a Ted Wright, que es el personaje principal de Mascarada de Ángeles de Karla Turner. Y acá tenemos a su amigo, a Stuart Engleton, donde tiene su canal Alien Talk. También tenemos a Renata Constantín en su gran página de YouTube, Antes Medianoche. Y bueno, acá Laura Morro con su página en YouTube, Laura Morro es Blog. Acá está mi equipo también, Luciano Gagliano y Gustavo Valverdi. Bueno, vamos a hacer una entrevista muy importante, que es el Ted Wright, que es justamente el gran personaje del libro que yo leí, de Mascarada de Ángel. Es una experiencia para mí increíble, que está muy alineado con lo que hacemos nosotros. Y a partir de ahora, esta entrevista la va a manejar Laura Morro, ya que ella es la que hace la entrevista en inglés y la traducción al español. Así que le dejo todo en manos de Laura. Laura. Muchas gracias, Pablo. Aquí estamos transmitiendo desde California, Estados Unidos. Y es un placer estar aquí con todos ustedes, Renata, Luciano, Ted, Stuart, Pablo y Gustavo. Mucho gusto estar con ustedes y vamos a comenzar con esta entrevista muy interesante. Bueno, primero que todo, quiero que le digas a Ted y a Stuart que estamos muy emocionados y agradecidos de que nos hayan concedido esta entrevista, porque hemos leído el libro y conocemos la historia, porque el libro se refiere a la vida de Ted, escrito por Karla Turner, y Karla Turner es nuestra héroe, una de ellas, pero mujer seguramente es nuestra héroe mujer. Así que me gustaría que le transmitas estas palabras a Ted y a Stuart. Ted and Stuart, Luciano wants to say thank you for giving us this interview, and he knows a lot about Karla Turner's book, and he is very interested in Ted's experiences and working with her, and they just want to be thankful, and they're just thankful, and they want to thank you for saying yes to this interview. And also myself, I want to say thank you to both of you for accepting doing this interview. And I'm going to open your mics right now. All right, well, thanks, guys. And it's great to be here. And like I said before, a lot of work must have been put in for you guys to pull this off. So we're very grateful, and we're happy to be here. Okay, thank you. Está diciendo Stuart que está muy agradecido por haberlos invitado a que participaran en esta entrevista y que muchas gracias por tenerlos aquí. Ted. Okay, Luciano, Laura, thank you. Muchísimas gracias. It is a pleasure to be here, talk about my experiences with Karla.
and help you learn something from the work that she gave us. Aquí, thank you, Ted. Lo que está diciendo Ted es de que nos da muchísimas gracias por tenerlo aquí y por querer que nos cuente sus experiencias que él tuvo con Karla Turner y las experiencias de su vida de él. Y está muy agradecido porque lo tengamos aquí con nosotros. How did you discover that you had psychic abilities and how did you develop them? Hey, Laura, the first psychic experience that happened to me that I can recall, I'm going to say 4, 5 years old. It happened at my grandmother's. It's in the book Mascarada of Angels, for those of you who have read it. I was at my grandmother's house and I was still asleep. It was very early in the morning, and an uncle of mine stopped by to tell all of us they were going away for the weekend. And I was very close. You need to stop? Yes, because I need to translate everything. So let me translate that. Lo que está diciendo Ted es de que él descubrió sus habilidades cuando tenía la edad de aproximadamente de 4 años. Y estaba comentando que estaba en la casa de su abuelita y ahorita va a continuar relatando eso. Nos va a continuar relatando en pedacitos para yo poder traducirlas y que no se pierda el hilo de la traducción. So continue, Ed. Okay. This was an out-of-body experience. And my uncle and his family had stopped by my grandmother's to tell everyone they were going away for the weekend. I was a different part of the house asleep. It was very early in the morning, if you want to stop there and translate that. Yes. Lo que él tuvo unas experiencias, estaba él en la casa de su abuelita y sus tíos fueron a visitar y él tuvo una experiencia fuera del cuerpo. So continue, Ed. I just explained about the other experience body you had at your grandma's house. Okay. This uncle was talking to my mother and my grandmother and explaining they were leaving. They would be gone 4 days. Y entonces su tío, que estaba hablando con su abuelita, le estaba diciendo que se iban a ir por 4 días a viajar. Okay, so where were they going, Ted? Okay, they were going to another town approximately 100 miles away, and they wanted to take me with them because I was very close to my uncle's family, and my mother said no, I could not go. Okay. So, lo que está diciendo es que su tío estaba preguntándole a su abuelita y a su mamá que si podía llevar a Ted a otro pueblito donde iban a ir a visitar a otra familia, y su madre dijo que no. Okay, Ted, so continue when your mom your mom said no. Okay, so my uncle and his family, they left to continue on their journey, and shortly afterwards, I'm sound asleep in another part of the house. I get up and I storm into the kitchen having a little boy anger fit because my mother would not let me go with them. And they were shocked that I knew about this conversation. Okay. And I told them I was there in the room with them and I heard everything, I saw everything, but I really wasn't. I was in another room. This was an out-of-body experience. Okay. Entonces, dice que él estaba en otra recámara, en otro cuarto, y entró a la cocina donde estaba hablando su tío, estaba hablando con su abuelita y con su mamá, y él estaba muy enojado y les dijo que por qué no lo querían dejar ir al otro pueblito. Y entonces ellas estaban muy sorprendidas que él sabía lo que estaba ocurriendo, porque él no estaba ahí, él no estaba presente. Y entonces cuando entró él,
a la cocina y entró muy enojado y diciéndoles que por qué no lo dejaban ir. Pues ellos se sorprendieron porque él no estaba ahí. Entonces es cuando tuvo su primera experiencia que fue fuera del cuerpo y estaba presente en lo que estaba ocurriendo. ¿Algunas preguntas de ustedes? Perdón, es increíble que a los 4 años haya tenido una experiencia fuera de cuerpo, ¿no? Aparte Claro. me imagino la impresión de sus familiares a él con 4 años y su inocencia, reclamarles esta cuestión, ¿no? Así que es Sí. increíble, a los 4 años. My family was shocked. They didn't know how to respond to it. They could not believe that I quoted word for word some of the conversation between my mother and her brother, my uncle, when I wasn't even in the room. Lo que dice Cher es que su mamá y todos estaban muy sorprendidos de que él dijo todo, palabra por palabra, lo que habían hablado ellos. Estaban muy sorprendidos porque llegó ahí él a decirles pues todo, exactamente como sucedió. Sí, quería preguntarle si antes de esta experiencia él recordó a través de hipnosis o si él recordó con recuerdos conscientes, si había vivido alguna clase de experiencia de contacto, si lo recuerda en su infancia antes de esto. Él no recuerda eso, Renata, pero lo primero que recuerda es eso, a los 4 años, fuera del cuerpo, la experiencia. Okay, proceed, Ted. Okay. That was all of that experience. It was, you got to understand, I was from a very rural farming family that had no educational experience whatsoever for this type of occurrence. They were speechless. They did not know what to say nor how to react to it. So it was buried. It was just, we didn't talk about it. Entonces dijo que sí era muy extraño para ellos, para la familia, de que él sucediera eso y que no hablaban de esas experiencias hasta entonces. Sí, para preguntarle a Ted si él recuerda, un poco más grande, si sus familiares, su papá y su mamá, sus abuelos han tenido experiencias parecidas a este tipo paranormales, avistamiento de ovnis, etc. There have been a few events in my family. My brother, and he is deceased now, was 10 years older than me, and he was found outside of the house. And we lived out in the country in a very rural area. The nearest town was 5-6 miles away. But he was found a few times during the night alone out on the road at 10 years old when all the doors and windows inside the house were locked from the inside, not showing any possible way he could have gone outside and then from the outside relocked the doors or windows. And this was a mysterious event in my family that they also chose to not talk about. Ok, dice que sí, su hermano que ya falleció, es 10 años más grande que él. Dice que su hermano sí lo encontraron afuera de su casa y en otro pueblo cerca de ahí, que está como 5 millas de ahí. Dice que sí lo encontraron cuando estaba todo cerrado con llave. Su casa estaba cerrada con llave y él varias veces lo encontraron afuera de su casa. No supieron cómo él salía de la casa y que todo estuviera cerrado. Y de eso no hablaba la familia. No hablaba nada. La familia no hablaba de eso. What are your thoughts today about Maya, the mysterious woman who taught you about the spiritual world and who might be an extraterrestrial? That experience is debatable among other people. That I don't know if you've listened to any of the podcasts, but there are other people that feel that Maya is a very benevolent spiritual being from some other world.
I don't share those experiences. If you want to go ahead and translate that. Yes, let me translate that. Ok, lo que está diciendo aquí, Ted, dice que Maya, muchas personas piensan que es benevolente. Él no comparte esas ideas con la demás gente y eso es lo que quiere que traduzca y ahorita va a continuar con este relato de Maya. Ok, Ted, continue. Oh, I'm sorry, Pablo has a question. No, Sí, yo Pablo. quería saber por qué, why. Oh, why, Ted? Why do you say that you don't think she's a benevolent being? Well, I don't think so because she was deceptive. And later, years later, when I'm doing hypnotic regression work with Barbara Bartholic, I looked at some of the encounters I had with Maya under hypnosis. And after we got through the screen memories, I saw Maya and what she was doing in a different light. Okay, let me translate that. Dice que porque él se dio cuenta que Maya era deceptiva y que con las regresiones hipnóticas que hizo Bárbara con él se dio cuenta de lo que se trataba Maya, de que no era, él pensaba que era benevolente, pero en realidad no la sentía que era benevolente, de acuerdo a las regresiones que se le hicieron. Es todo un tema, Maya, porque en nuestra línea de investigación sabemos que ellos a veces se presentan con imágenes pseudo benevolentes, pero con los fines de obtener algo, manipular o entrometerse con algún fin con las personas. Preguntarle si cree que ese es el caso, de querer manipularlo o hacerle hacer cosas o orientar su vida de alguna manera. Well, let me explain what I discovered under hypnosis. Él nos va a explicar qué es lo que descubrió sobre hipnosis, cuando estuvo en hipnosis. Okay. Go ahead. Okay. First, the human form of Maya was an illusion. When I looked at her under hypnosis, I saw her as a human form, said she was very beautiful, how much I liked her, how intelligent she was, and she was giving me good advice. I felt very good with her at first. And Okay, let me translate that. Go ahead. Yeah. Lo que está diciendo es de que va a explicarnos cómo es él que miraba primero a Maya. Dice que cuando la vio primero a ella, la miraba con forma humana, era solamente una ilusión y que era muy bonita, que lo hacía sentir muy bonito y que pues era solamente una ilusión. Okay, go ahead, Ted. Okay. Under hypnosis, working with Barbara, she had developed an ability to take you past the screen memories or the false illusions that had been implanted in your memory. We were okay, go ahead. Let me translate that. Uh-huh. Lo que dice que en hipnosis, Bárbara le hizo a él, le dejaba ver a él la realidad, cómo se miraba en realidad, cómo era Maya, la realidad de Maya. Ella podía traspasar, Bárbara podía traspasar la ilusión que estaba presentando Maya a él. Okay, Ted. Okay. Renata, question. Yeah. There's a question, Renata. A ver, Renata, déjame abrir tu micrófono. Espérame un momento. Ok. Quería preguntarle a Ted también si durante ese tiempo él sintió el cuerpo físico de Maya, porque como siempre escuchamos que pueden aparecer como quieran
incluso como seres místicos y religiosos también, como íconos de la religión, como una virgen, como una santa, diferentes cosas pueden hacer. Si él tuvo contacto físico y si el físico, el cuerpo, se siente como nuestro propio cuerpo. But these aliens have the ability to totally capture our mind in how we feel and think. Okay, let me translate it. Dice que es muy difícil de percibir porque estos alienígenas nos hacen percibir todo muy diferente, que es muy difícil de explicar cómo nos hacen percibir, porque nos hacen percibir también con el olfato, con el tocar y todo eso. Tienen una tecnología superior a la nuestra. Okay, Ted. Okay, I'll give you an example. Nos va a dar un ejemplo. One day from work, while there at Sun Valley, where I met Maya, I get in my automobile to drive to the nearby village to shop. Maya suddenly appeared and asked for a ride down the highway to meet some of her friends. Okay, let me translate that. Dice que un día, el ejemplo es de que un día que estaba en Sun Valley, él se metió en su carro y que cuando conoció a Maya, que ella le pidió un ride para ir a encontrarse con unas amigas de ella. So I take her there, approximately 1/2 a mile from where we were working, and there was an old Volkswagen bus that would hold probably 8 people sitting on the side of the road, and a group of male and female, approximately 4 of each, that looked just like Maya, their skin color, their hair color, their height, and they were all walking around the Volkswagen bus. I asked to stop my car and meet her friends, and she refused. Okay, let me translate that. Dice que cuando estaba saliendo él del trabajo, que le pidió a ella que quería ir a verse con sus amigas y amigos. Dice que cuando llegó al lugar donde estaba ella, bueno, estaban sus amigos, estaba un bus y que había como 8 personas, había como 4 hombres y 4 mujeres. Y cuando él le pidió a Maya que él quería conocer a sus amigos, ella se rehusó, ella no quiso que los conociera. No quería dejar pasar cuando comentó lo de Bárbara, que realmente lo dejó percibir cómo era en realidad el alienígena o esta entidad que pudo traspasar la imagen de Maya. Eso me interesaría que nos diga, porque creo que quedó ahí justito antes de las preguntas. Sería interesante saber eso. Okay. Under hypnosis, Barbara learned that when she was subjecting you to this hypnotic regression and putting you in the mental state for it, that you were a truth seeker and that you would automatically reject any lies, any false information, any erroneous information subjected to your memory that was against your will. And this was always a strong part of her suggestion. And this is what it didn't work now for every person, but it allowed me to see only the truth. Sometimes we would look at one event 3 or 4 times under hypnosis, getting a little more clarity each time. Lo que está diciendo Ted es de que Bárbara les decía a la persona que estaba poniendo en regresión que ellos eran o son buscadores de la verdad y que cualquier mentira o información que se les esté entregando por estos seres, ellos van a saber la realidad, van a poder, digamos, discernir la verdad de la mentira. When I first
looked at her under hypnosis, I was looking at the screen memories, and she looked just as I have described her in the book, and as I described her with her friends there by the Volkswagen bus. They were very attractive people. Okay. But under hypnosis, Let me translate that, and then you'll let us know under hypnosis how she looked. Dice que cuando él vio a Maya, que físicamente era muy bonita. Todos ellos eran muy bonitos. Cuando estaba en hipnosis, que todavía no veía la verdadera Maya, pero físicamente hermosos, hermosos todos ellos. ¿Sí contestó tu pregunta, Luciano, o todavía quieres que se expanda más? Va a seguir ahorita todavía. No, que quede claro lo de la fisicalidad, me refiero a si son sólidos, si tuvo contacto físico con ella. What he's saying about physicality, he means if they're solid, like you and I. yes. Sí. Yes. Let me add this. I learned one of the main characteristics of these aliens is they have technology that will hide them and make them disappear right before your eyes as if they were a ghost. When actually they're still physical, they're just hiding behind technology. Dice que ellos usan una tecnología muy alta donde ellos aparecen físicamente como reales, pero son como fantasmas también, porque se pueden desaparecer cuando están enfrente de ti, se desaparecen simultáneamente y tienen una tecnología que no comprendemos ahorita. Bueno, para cerrar, si hay alguna conclusión respecto que él tenga respecto a Maya, ¿cuál fue el papel de Maya en su vida? No, la pregunta es ¿cuál era la misión o por qué el contacto de esta entidad con T? Si él descubrió cuál era la finalidad de Maya al contactarlo. Okay. What Luciano's asking is, what was the mission of Maya contacting you, or what was her mission? What was the final? It's complicated. It's complicated. Dice que es complicado. Under hypnosis, sitting on my sofa in my little apartment, I had a sexual encounter with Maya that I did not initiate or ask for. And during this, I saw under hypnosis, I saw her as a small dinosaur-shaped head reptilian. Under hypnosis, her friends at the Volkswagen bus were also reptilian. She took sperm from me, so I consider that a form of rape because I did not agree to this. Que cuando estaba una vez en el sofá de su living, que tuvo un encuentro sexual con Maya y que él la vio como un reptil pequeño. Y también en hipnosis vio también que sus amigos eran de la misma forma cuando los vio allá en el bus, cuando fue a llevar a encontrarse con ellos, que también los vio en hipnosis. Es muy común ese tipo de acción aquí en Argentina y por esas formas. Yeah, what Luciano is saying, that it's very common for them, or those actions, to be done to the people that they contact. Yes, and doesn't he agree, or don't all of you here on the panel agree that is some form of rape? Yes. Oh, también lo que dijo Ted, Luciano, es de que, y a todos ustedes, que él se sintió como si le hicieron una, ¿cómo se dice rape en español? Es una abuso. Un abuso sexual. Un abuso, por Un supuesto. sexual. Pero por Sí. supuesto. Que él se Claro, sintió así. quedan la gente muy traumatizada
y muchos no saben lo que le pasó, pero para nosotros, para nuestro grupo, es un abuso. No hay medias tintas para nosotros respecto a eso. Por favor, decime. Sí, y es lo que está preguntando, el de que si nosotros todos compartimos esa idea de que cuando tienen contacto sexual con los que tienen contacto, que se sienten que todos pues es un abuso sexual, porque no dieron el permiso. Él no dio el permiso. Yes, Stuart, let me open your mic. We were talking about what possible Maya's mission was. Yes. And one of them was Ted was previously in love with another woman. So me and Ted spoke about this, where it's very possible that her job was to break that previous love spell and get him back on whatever track that they were using him for. Ok. Lo que está diciendo Stuart es de que la misión de Maya quizás pudo haber sido donde ellos manipulan. Ted estaba enamorado de una persona, una humana, pero él piensa que están manipulando, digamos, ese tipo de emoción de amor, pero lo manipulan. Él dijo, usan como una poción de amor